Ahora vamos a revisar el control distribuido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de control distribuido, nos da la idea de que ya los autómatas no están unidos armando una sola estructura, pero eso es solo la idea porque ellos pueden estar todos juntos. De hecho, decíamos de que este bus interno es un bus de corto alcance, o sea que generalmente seguimos hablando posiblemente de que estén en el mismo tablero, ¿sí? O si de pronto ya vamos a cambiar, que unos están en un tablero, unos autómatas están en un tablero y otros autómatas están en otro tablero, debemos agregar acá unos módulos de protección, ¿sí? Y debemos agregar protección, ¿sí? Y bajar la velocidad. ¿Para qué? Para poder que la comunicación trabaje por fuera del tablero. Y ya no se usarían cables ribbon para unir los autómatas, sino que tocaría usar un cable ya más industrial, porque el ribbon es un cable que no viene protegido para salir del tablero, por lo tanto, y más para alejarse del autómata y por lo tanto puede ser dañado con facilidad. Una de las cosas entonces del control distribuido, el principio fundamental, ¿cuál es? Cada autómata tiene su propia secuencia, o sea, tiene su propio programa, y lo que van a hacer es intercambiar datos entre ellos para que una secuencia le dé órdenes a la otra. Pero el intercambio de datos sigue siendo el mismo. A través de las variables monitor y las variables comando se manejan esos intercambios de datos, ¿sí? Pues sí, acá pongámoslo de esta manera. Entonces, ¿cuál es ese intercambio? Ese intercambio finalmente viene siendo, ¿sí? Un intercambio en el cual el maestro le envía datos a cada uno de los esclavos desde las variables monitor del maestro, salen datos hacia las variables comando de cada uno de los esclavos. Y desde las variables monitor de los esclavos, ¿sí? Salen datos hacia las variables comando del maestro, desde las variables monitor de cada uno de los estados. Y decíamos que si, en este caso es más aplicable aún, que si queremos que de unos datos del primer esclavo sean compartidos hacia el esclavo 2, debe ser a través del maestro, el cual a través de una tarea me debe conectar datos de un esclavo, ¿sí? Hacia el otro y de a través. Entonces, entrada de este automata, de este esclavo 1, viene a las variables de monitoreo, es llevada a las variables comando del maestro, de ahí pasa a las variables monitor del maestro y de ahí es transmitido a las variables comando del segundo esclavo. Entonces, de esa forma es que una variable llega. Uno diría, llega desde un esclavo hasta la otra a través del maestro. Uno podría pensar, ¿y por qué más bien no existe la posibilidad de que desde el esclavo 1 se vaya directamente al esclavo 2 para no hacer tanta vuelta? Primero que todo, pues la vuelta no es que sea tan grande porque esto ocurre a unas velocidades muy grandes y nosotros cuando, si por ejemplo eso es una entrada, cuando esa entrada la activemos acá y eso depende de que se energice un LED en una salida acá, pues vamos a ver que tan pronto como demos la orden acá, ¿sí? En la entrada vamos a ver energizarse la salida respectiva en la salida, o sea, lo vamos a ver que es muy inmediato. Aunque ese inmediato depende también de los procesos, pero en caso de procesos industriales termina siendo inmediato. Ahora, ¿cuál es la idea entonces del control distribuido? Que cada uno de los autómatas está corriendo una aplicación independiente y la diferencia termina siendo en que ellos se comunican, ¿sí? Para intercambiar variables, solo para intercambiar variables. Entonces, las variables se intercambian con qué finalidad? Con la finalidad de manejar lo que se podría llamar una mensajería. O sea, el maestro le manda mensajes a los esclavos le mandan mensajes al maestro y a través del maestro los esclavos le pueden mandar mensajes a los otros esclavos. ¿Y para qué se mandan mensajes? Hay dos tipos de mensajes, ¿sí? Hay mensajes que son del tipo orden, ¿sí? O sea, orden o comando, ¿sí? Con el que un esclavo le manda a decir a otro, ejecute tal acción. Y hay mensajes tipo stat a través de los cuales los esclavos o el maestro le mandan a decir a los otros dispositivos, estoy en este estado, ¿sí? Entonces, los mensajes son órdenes, ¿sí? O estatus. Órdenes para decirle al otro equipo, inicie tal proceso y estatus para decirle, estoy haciendo tal otro proceso. Eso permite, ¿sí? Tener unas aplicaciones, digamos, muy estructuradas. Ahora, ¿en qué momento nos vemos obligados o por qué causa
es necesario aplicar el control distribuido. Entonces, la primera causa es cuando se acaba la memoria, voy a llamar eso low mem. O sea, cuando estoy haciendo una aplicación, ¿sí? Porque las aplicaciones que por defecto queremos hacer son las aplicaciones de control centralizado, ¿sí? ¿Qué es control centralizado? Entonces, que los esclavos mandan sus variables hacia el maestro y en el maestro está la aplicación que gobierna todo. ¿Cuál es la ventaja del control centralizado? Que a pesar de que los programas terminan siendo más grandes o a la hora de desarrollar el programa tenemos más control porque vemos todas las variables juntas, porque vemos que una tarea, podemos relacionar una tarea con la otra. Entonces, en ese caso, el control termina siendo más sencillo de desarrollar, inclusive para el mantenimiento. Cambiar un esclavo es simplemente escoger el programa estándar, cambiarle la IDE, programar ese esclavo y quedó listo, ¿sí? Y tenemos un solo programa centralizado que es donde hacemos todas las modificaciones. En cambio, si tenemos un control distribuido, tenemos que, si hacemos un cambio en el programa principal o en el autómata maestro, de pronto eso implica tener también que ir a hacer cambios al otro y también que hacer cambios en el otro. Entonces, en el control centralizado se evita, digamos, estar programando 3 o 4 autómatas a la vez, sino que solamente trabajamos en uno solo como si fuera un solo autómata. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Que ya el programa es tan grande, ¿sí? Que no cabe en la memoria del maestro. Entonces, en ese caso tenemos dos opciones. O pedir un maestro con memoria extendida, ¿sí? Que es un pedido especial, o, o manejar control distribuido. Entonces, cuando se agota la memoria maestro en un control centralizado, entonces nos toca empezar a hacer control distribuido. Y la otra opción es cuando tenemos máquinas, o sea, sistemas claramente segmentados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una máquina donde cada subproceso es muy claro. Entonces, por decir algo, tenemos una máquina que trabaja cárnicos, entonces hay un control sobre el molino, ¿sí? Entonces el molino tiene su control independiente, pero en el mismo tablero está también el control de la embutidora y en el mismo autómata está el control de empaque. Y resulta que todos estos procesos están independientes, pero están comunicados. ¿En qué sentido? Es decir, es que si el molino para, debería también parar la embutidora para que no siga trabajando todo el tiempo, ¿sí? Trabajando en vacío. Y si el empaque tiene problemas, entonces debería parar también el embutido para no empezar a llenar el sistema de elementos, ¿sí? O, digamos, de producto preparado en un lugar donde no hay suficiente espacio. O también si digamos en el empaque se detecta que los productos no se están dejando coger bien, le mando una orden al sistema de embutido para que, o un mensaje para que empiece a disminuir el tiempo de embutido y no queden tan grande el producto. O si el embutido detecta que el producto está fluyendo demasiado rápido, le manda un mensaje al molino para decirle que no, que disminuya la cantidad de líquido. Entonces ahí vemos que se desarrolla cada uno por aparte, lo único que se intercambian entre ellos es mensajería, ¿sí? Entonces, otro caso del control distribuido puede ser también casos en que dos autómatas trabajando control centralizado y haya un autómata remoto que maneja una operación remota, una operación específica y tiene su propio programa. Entonces, la relación entre este remoto contra estos dos es una relación distribuida. Entonces, ahí tenemos un sistema híbrido. Pero aquí hay un concepto adicional y es que estos dos están trabajando por bus de expansión mientras el remoto con respecto al segundo autómata está trabajando a través de una comunicación, digamos, por respuesta inmediata. Entonces, ¿cómo es el concepto de respuesta inmediata? Pues ambos están transmitiendo por bus externo, ¿sí? Porque el bus externo, para todo el sistema, o sea, el que manejaría Modbus y a través de esos manejaría posibles HMI o posibles SCADA, ¿sí? Es, digamos, el automata principal, el maestro de este control centralizado. Y el esclavo lo estamos aprovechando para hacer un enlace remoto con otro automata que está lejos, ¿sí? Que podría ser, digamos, en el caso de un ascensor, una botonera, o en el caso de alguna aplicación industrial. Por ejemplo, este puede ser un control de un matformer de toallas sanitarias y remotamente está conectado con el molino que muele la pulpa y entonces a través de esta respuesta, de este bus distribuido, estarle el control del matformer indicando al molino cuándo tiene que agregar más o menos humedad a la pulpa que se usa
para formar las toallas sanitarias. Puede ser un ejemplo de su utilización. Entonces, vemos el concepto de cómo se maneja un distribuido, pero entonces ya este distribuido no se maneja por el concepto de usar una expansión, sino que se manejaría utilizando dos dispositivos, ¿sí?, que ya trabajan, ya no por el bus interno, sino que van a trabajar por el bus externo. Entonces, la comunicación ahí no es Modbus, porque en Modbus ambos son esclavos, entonces dos esclavos es muy difícil que se comuniquen y no tiene el automata posibilidad de ser un Modbus maestro. Entonces aquí se le da la orden de que el bus externo esté disponible y se le dice que, por ejemplo, es de respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el dispositivo de respuesta inmediata? Cada que reciba unos datos, ¿sí?, que los va a recibir hacia dónde, hacia las variables comando, él va a responder con unas variables desde monitor automáticamente. Entonces le decimos con cuántos bytes. Digamos que vamos a intercambiar solo 4 variables, entonces dejemos 8 bytes. Entonces miren lo que ocurre. El dispositivo, este dispositivo va a ser como el esclavo de esa comunicación externa, donde dijimos el bus es disponible, ¿sí? La respuesta va a ser inmediata. O sea, este esclavo responde inmediatamente. O sea, cada que le lleguen datos, y como estamos trabajando por bus externo, dejamos 4 aquí en el timeout. Y cada que le lleguen N comandos, ¿quién dice cuántos comandos le van a llegar? El otro dispositivo. Cada que le lleguen comandos, enseguida vamos a ver cuántos, le va a enviar 8 bytes, o sea, 4 datos, 4 variables monitor al otro dispositivo. Eso es lo que va a hacer este dispositivo. Y entonces ya él aquí puede coger esos comandos que llegan y con esos comandos que llegan empezar a construir lógicas, ¿sí?, en la cual activa esos monitores. Entonces él dice, si me llega un comando, si digamos el comando que llegó fue igual, digamos, a 3, ¿sí?, llegó un comando 3. 3 quiere decir alguna orden de empezar, entonces decir entonces prendemos la salida y le avisamos a ese otro dispositivo a través de la variable monitor 1 que pasamos al estado 2 o al estado 1, ¿sí? Pues al status. Aquí le estamos mandando un status. Entonces aquí viene una orden 3. Estamos preguntando si llegó la orden 3 desde el otro dispositivo, entonces, ¿sí? Entonces, energizamos y le mandamos a decir al otro dispositivo que estamos en la posición 2. Entonces, ahí con eso se está configurando el dispositivo que actúa de esclavo en esa relación, ¿sí?, de un bus distribuido externo, ¿sí? Aunque se puede hacer también, aquí estamos trabajando una combinación control centralizado, control distribuido. O sea que esto es una combinación híbrida, ¿sí? Y aquí estoy, y en el programa que estoy haciendo, estoy manejando el concepto de cómo sería esta parte distribuida. Sin querer decir que todo el control distribuido no tenga que ser así, no, yo puedo hacer control distribuido a través del bus interno y por expansión, enseguida lo miramos. Entonces, siguiendo con este concepto, volvemos y decimos entonces, aquí ya configuramos el esclavo entre esos dos dispositivos, o sea, de entre estos, ¿sí? Y luego el maestro de los dos sería de la siguiente forma. Entonces, básicamente, el maestro se configura también con bus externo disponible, pero ya no como respuesta inmediata, sino como sin control de flujo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se programa de esta manera, él va a ser el maestro. ¿Por qué? Porque él tiene que decir cuándo empieza la comunicación. Le damos a aplicar y aceptar. Entonces, para ello, él debe tener una tarea de comunicaciones en la cual va a hacer lo siguiente. Va a tener una secuencia que tiene dos estados, uno en el que está esperando y otro en el que comunica. Entonces, cada que pase cierto tiempo, digamos, cada décima de segundo, tiempo de estados, 0 segundos, una décima, o sea, 10 centésimas. Entonces, cada décima de segundos, ¿qué hace? Va a mandar la orden de que inicie la transacción. Entonces, en las variables especiales hay una variable que se llama control de comunicaciones externa. Interno es para el bus interno y externo para el bus externo. Estamos trabajando bus externo. Entonces, le decimos a esta variable que quiero enviar, por decir algo, 4 variables. Aquí ya no es bytes, sino variables. Entonces, mire lo que ocurre. Cuando se dé esta orden, y luego pongámosle una transición incondicional hacia acá, entonces cada décima de segundo, va a estar enviando 4 monitores al otro dispositivo, y como el otro tiene respuesta inmediata, nos va a estar devolviendo la cantidad que él tenga programada hacia estas variables, que también son 4. Entonces, ¿qué pasa? Por tener esta tarea, que cada décima de segundo activa esta variable, entonces cada décima de segundo
se están transmitiendo las variables monitor desde este dispositivo y están recibiéndose comandos del otro, de manera que ya podemos hacer, por ejemplo, decir, cuando pulsen la orden, aquí digamos que tenemos una orden de start, a iniciar todo el proceso, entonces se dice, cuando aquí den la orden de start, entonces mandémosle una orden 3, ¿sí? O sea, en monitor, lo vamos a poner en 3, ¿se acuerdan? Ahorita escribimos que la orden 3 era para decirle al otro que arrancara, entonces mandemos a que el otro equipo arranque, ¿sí? Y esperemos a que ese equipo haya arrancado, que él nos dice que ya arrancó cuando mande una variable, él va a mandar una orden, un mensaje, un status 2, sí, que lo pusimos allá, status 2, entonces cuando llegue el status 2 desde el otro dispositivo, entonces ahí sí podemos arrancar a trabajar en este. Entonces, aquí estamos haciendo un control distribuido, o sea, este dispositivo le mandó a decir al otro que la orden 3 y la orden 3 era decirle al otro que arrancara y espera a que el otro haya arrancado. Tan pronto como el otro mande el status 2, entonces este sabe que el otro ya arrancó y entonces arranca a trabajar y pues simultáneamente va haciendo todas sus labores de control. Entonces esa es una de las formas de hacer control distribuido. Ahora, decimos, se hace control distribuido usando una tarea que nos vaya coordinando las funciones o podemos también, ¿sí?, hacer control distribuido de esta forma, o sea, configurar unos buses de expansión, maestros y esclavos, y en cada software metemos su programa. ¿Cómo así? Entonces, cogemos la plantilla, ¿sí?, de un esclavo, si digamos esto es un esclavo booleano, ¿sí?, y a ese esclavo le cambiamos la identidad aquí en el bus de expansión y le cambiamos la identidad para que quede comunicable con el maestro, ¿sí? Y en lugar de decir que las entradas van hacia monitor y los comandos hacia salidas, en lugar de eso podemos ya quitar todas estas tareas. Y por ejemplo, si tuviéramos otra nueva tarea, entonces se empieza aquí a construir toda una lógica basada en lo que este esclavo debe ejecutar de las entradas con respecto a las salidas, o sea, se construye una lógica propia en la cual ya las variables que llegan desde el maestro no son imagen de las salidas o imagen de las entradas, sino que son órdenes. Entonces ya aquí se puede coger, por decir algo, se coge un comando que viene desde allá, desde el maestro, y se puede decir si ese comando que llegó nos da una orden específica, digamos la orden 8, o esas órdenes se pueden colocar como números, o decir, no es que los números son muy engorrosos, podríamos en los valores constantes venir y ponerle, crear constantes nuevas, ¿sí? Y esas constantes ya tienen nombre, de manera que aquí en lugar de aparecer un 8 aparezca una orden de iniciar, se llame orden iniciar, ¿sí? Vamos a ver, una constante, le decimos que me agregue una constante y que se llama iniciar, y esa constante es 8. Entonces ya en lugar de que aparezca un 8 que no nos dice mayor cosa, entonces aquí pegamos es la constante iniciar. Entonces, si llega un comando de iniciar, entonces saltemos y activemos X función y mandemos un estatus. Entonces, sí, se manda un estatus y aquí se puede estar mandando un estatus determinado, que los estatus, a ver, los estatus son monitores, ¿sí? Podemos estar mandando un estatus, ¿sí? Es decir, entonces cuando ocurra esto, mande el estatus de que está ok. Ah, bueno, ese estatus a qué es igual? Ah, es igual a 9, ¿sí? Entonces ahí se manda. Una recomendación entre los valores que usemos para mandar mensajes y para mandar estatus, o sea, mensajes y estatus, traten de usar valores, o sea, los valores válidos que sean diferentes de 0, o sea, 1, 2, ¿sí?, hasta n. Pero el valor 0 no lo envíen, ¿por qué? Porque el valor 0 es el valor que se va a transmitir cada que hay fallas. O sea, cuando haya fallas, las variables se pueden poner en 0. Entonces, los estatus y los mensajes, mejor ponerlos en valores numéricos. Ahora, uno dice, no, pero si lo que estamos transmitiendo es el contenido de una variable que viene así. Ah, no, si es una variable que llega de esa forma, como tal hay que transmitirla. Ahí sí tenemos que hablar de transmitir el valor que es, pero lo que son órdenes y estatus, traten de que sean valores diferentes de 0. ¿Para qué? Para que sean valores con significado y ¿por qué? Porque sean valores que determinan que por ahí derecho está trabajando las comunicaciones y todo está funcionando correctamente. Entonces, el concepto de control distribuido, aquí vemos el control distribuido para un esclavo, para un maestro, ¿cómo haríamos? Volvemos y abrimos una plantilla de maestro, ¿sí? Y
en ese maestro configuramos en las comunicaciones cuáles esclavos tiene conectados y arrancamos a trabajar basado en que los comandos no son imágenes de las entradas de los esclavos, sino que son sus estatus, y que los monitores ya no son imágenes de las salidas, sino que son órdenes que se le mandan para que el programa que está en el otro dispositivo haga la operación que corresponde. Entonces, ahí vemos cómo podemos configurar operaciones en control distribuido, en control centralizado o inclusive en control híbrido.